Mar del Plata para 100% Boca. Quería consultarte en primera instancia si tenías el equipo definido para enfrentar a Vélez, tenías algunas dudas, sobre todo por el sector izquierdo, si iba a jugar Silva, Barrios en la mitad de la cancha, si iba a ser el número 5. Y como segunda consulta quería, bueno, alguna reflexión sobre la lesión de Sebastián Pérez, si pudiste hablar con él, ¿cómo lo notaste? Bueno, el equipo lo vamos a definir mañana, pero más o menos es el equipo del otro día. No está Sebastián, seguramente jugará Barrios. Con respecto a la lesión de Sebastián, es una lástima perder un jugador en esta instancia sobre el final del torneo. Quedan 12 fechas y es importante tener a todos, pero peor es la lesión de él, ¿no? Una recuperación de 7 meses, 8 meses y bueno, sé que salió todo bien, que hablé con el médico anoche y seguramente hoy ya se iba a ir para la casa porque estaba todo bien, así que esperamos tener una recuperación muy buena. Guillermo, buen día. ¿El reglamento te permite, en caso de que quisieras, incorporar algún jugador, si tienes decidido hacerlo, y si dentro de esta decisión también entra la posible no cesión de Bentancur y de Chico tanto a la selección de Uruguay como de Argentina, pensando en el Mundial Sub-20? La verdad no hemos pensado en tantas cosas después de la lesión de Sebastián. Sabemos que tenemos la posibilidad de contratar a alguien, pero no sé cuáles son nuestras posibilidades porque está cerrado el pase internacional. Así que, y la verdad no lo he pensado, no he hecho nada con respecto a eso porque es muy reciente. Con respecto a Chico y a Bentancur y cualquier otro jugador que haya citado Boca, como no tenemos obligaciones, vamos a hacer, como siempre, lo mejor para Boca. Vamos a actuar bajo el reglamento, pero llegado un momento vamos a determinar, porque hoy puede determinar una cosa y en el futuro por estos inconvenientes que te van pasando puede cambiar de opinión, entonces no es necesario dar hoy la decisión que va a tomar. Obviamente, más allá de que no quieras dar una decisión, para no hacer interpretaciones, obviamente compromete más la presencia de Bentancur en el Mundial, que ya hayas perdido primero a Gago, después a Sebastián Pérez, casi no tenés margen para otra lesión del mediocampista. No, puede ser, pero veremos cómo se van dando, si hay alguna incidencia más de acá al inicio del campeonato juvenil. La verdad, eso hoy no lo estamos pensando, no hemos tomado una decisión con respecto a lo que vaya a pasar con el sub-20. Guillermo, cuando decís lo mejor para Boca sería que no se vaya, que se quede. Digo, viajar a Corea. Ahora, ¿puede haber un arreglo para que juegue el clásico y después se vaya? No, cuando sea el momento de tomar una decisión la vamos a tomar. Relativo a la importancia que puede ser para Boca, pues también un jugador que va al sub-20 y hace un buen campeonato toma un valor mayor, así que es relativo que es lo mejor, pero no nos podemos adelantar a los hechos y vamos a esperar a ver cómo se van dando las cosas como para tomar una definición. Hace 10 días, 15, Bentancur habló y él manifestó las ganas de ir a jugar. ¿Eso puede incidir en el momento de tomar una decisión? Que juega Liga y la verdad que él también dijo que estaba con muchas ganas de ser campeón. ser campeón y ir. No, bueno, las dos cosas dijo la noche, yo la vi. Puede ser campeón. Si él va, igual si vos me Sí, no, te digo la verdad, lo que te decía anteriormente, nosotros vamos a esperar a que tengamos que tomar una definición y lo vamos a hacer antes, teniendo en cuenta que falta más de un mes todavía. Guillermo, aquí estamos para ESPN 107.9. Esta situación de Sebastián Pérez en cuanto al recambio en la mitad de la cancha precipita los tiempos de la recuperación de Fernando Gago y al mismo tiempo cómo va evolucionando la lesión Gago. No, la lesión de Gago es una lesión de 21 días y no lo podemos ni adelantar. Y va bien la recuperación, se siente sin dolor y seguramente la semana que viene ya empieza a hacer trabajo de campo. Dice, estamos en vivo por Sport Tendencia Sports. Sobre Bentancur, quiero
preguntarte sobre una declaración que dio el técnico y también la gente que está en la Asociación Uruguaya de Fútbol, hablando de muy buena relación con Boca y también de contacto casi permanente, como dando a entender que si vos lo necesitas a Bentancur hasta el Superclásico no hay problema, que ellos lo necesitan también, pero que podría jugar el Superclásico con Boca. Sí, la federación tiene una relación con Boca directa conmigo, que a través de nos hemos comunicado a través de mails o de mensajes, y he hablado con el técnico de la selección a principio de año. Sí, tenemos una buena relación y obviamente que eso facilita las cosas. Y te quiero preguntar por una declaración que dio Angelici hace poco, dijo que te quiere renovar el contrato. No, es algo que ha hecho público, pero que no lo hemos hablado en privado. Creo que de ambos lados hoy el objetivo nuestro está en estas 12 fechas, el poder terminar peleando el campeonato, ganarlo, que es nuestro desafío, nuestro objetivo, y estamos en eso. Esto puede esperar y obviamente que es una satisfacción que el presidente haya hablado del cuerpo técnico como lo hizo la semana pasada. Guille, buen día, estamos en vivo para Gol de Vestuario. Recién mencionabas al pasar que esto puede esperar por el tema de la renovación. Si esto también se adapta a la renovación de algunos futbolistas, si en el mes de junio, y la otra es preguntar si para vos Boca hoy es el mejor equipo de la Argentina. Con respecto a los futbolistas, se va a tomar la determinación, o uno hará el informe cuando termine el torneo, no antes. En cuanto a lo que me preguntás de Boca, el fútbol es muy parejo. Creo que hay equipos que están por encima de otros, pero las diferencias son mínimas y no son muy grandes. Lo que sí, Boca ha sacado una diferencia con los demás en estos últimos 8 meses. Pero lo tiene que ratificar en estos 2 meses que quedan, 12 partidos, 3 meses de campeonato. ¿Qué tal? Guillermo Adolfo Martínez de la agencia Atena. Hablaste de la posibilidad que juegue Wilmar Barrio contra Vélez el domingo. Muchas veces los que te ponderan el estilo, y vos también decís que Boca es un equipo que ataca. Y algunos que a veces critican ese estilo dicen que a Boca le falta equilibrio. Da la impresión a la vista que Wilmar Barrios le puede dar más equilibrio que a lo mejor le daba por estilo de juego, por supuesto Gago o Sebastián Pérez. ¿Puede haber un cambio en el estilo con la presencia de Wilmar Barrios? ¿El estilo no sigue siendo el mismo? No, obviamente que la idea, la forma, vamos a tratar de que sea la misma. Barrios es diferente a Gago en cuanto al juego, quizás mucho más de marca, de presión que de juego, pero el equipo tiene que ir reemplazando a aquellos jugadores como Tevez en su momento que se juego, o ahora Fernando que Gago que no está. Esperemos que el equipo siga siendo un equipo protagonista, que sale a jugar, que sale a ganar y que va a buscar los 3 puntos porque no les interesa. Y la segunda, recién acá el colega Tato te preguntó por las declaraciones de Daniel Angelici. Yo te pregunto por las declaraciones de Mauricio Macri, el lunes a la noche en un programa de cable. Habló muy bien de vos, habló muy bien del estilo y dijo que había que mantenerte por mucho tiempo en Boca. Vos no es el presidente de la Nación, no cualquiera recibe un elogio del presidente de la Nación. Quisiera saber qué significa eso para vos, si significa un halago, una presión doble, por quién la dice, alguien que como presidente de Boca ganó muchos títulos. No, para mí es un halago tanto que Angelici como Macri se hayan referido así públicamente de mi trabajo. Y más conociéndolos, que sé que nos regalan elogios. Pero es una satisfacción y un orgullo y un compromiso para poder conseguir el resultado. ¿Una presión también? No, presión no. No, un compromiso a conseguir el resultado a través de este juego que ellos ven o que nosotros vemos en nuestro lugar. Guillermo, evidentemente te resulta reconfortante la palabra de tanto Angelici como otros dirigentes que se han expresado a favor de la renovación de tu contrato.
pero vos decís que todavía hasta estás focalizado únicamente en el desafío que tienen, que es el torneo, y yo no sé si es porque no querés salir de ese eje, o si te resulta condicionante en todo caso para tener la charla. No, para no perder el objetivo que es el partido de Vélez. Toda mi carrera como jugador, también como entrenador, creo que he privilegiado el desafío profesional que cualquier otra cosa, por eso considero cuando tenés que arreglar algo de mi contrato, o tengo que arreglar algo de mi contrato, es una cosa fácil. Estamos en vivo para el programa del Instituto Guillermo. Tengo dos preguntas cortitas. Ya que estamos con declaraciones, Angelis también dijo que vos serías el candidato de él para tomar la selección argentina en caso de que Bausa se vaya, o lo eche, ¿no? En este caso, que parece lo más cercano. ¿Es algo que te desvela? O sea, ¿es algo a futuro que te gustaría ser técnico de la selección argentina? A futuro sí, hoy la verdad tengo, como te decía, es como hablar del contrato. Tengo en la cabeza el partido con Vélez, pienso en eso y no más allá de eso. Y hablando del partido de Vélez, todo indica que va a jugar Fabra. ¿Le estás respetando la titularidad o es una cuestión táctica la posibilidad de que Fabra vuelva al primer equipo? Es una posibilidad por la clase de partido que vamos a jugar y por lo que uno pretende del lateral. Y de verdad que volvió de la selección, había vuelto tanto él como Barros el día anterior y habían tenido una sola práctica. Ahora lo tuvimos una semana, está bien entrenado, está bien concentrado, bien preparado para este partido que vamos a jugar con B. Pero mañana vamos a definir ahí. Guillermo Florencia Romero para Ataque Futbolero y Agustina Radio. ¿Qué te genera a vos, como técnico de Boca, que algunas personalidades importantes de River, como por ejemplo Luis Alonso, hable de que Boca no juega bien y que es un equipo débil, de que en cualquier momento se puede llegar a caer? Quizás River es el único equipo que le puede llegar a pelear el campeonato, más allá de que esté a 8 puntos, porque tiene la posibilidad de venir a la Bombonera y descontarle puntos a Boca, teniendo en cuenta de que quizás es un equipo que se pueda llegar le pueda llegar a dar de cierta manera miedo, que sea River ese equipo que le pueda llegar a echar el campeonato. La verdad no había leído, no sabía si algún exjugador de River o alguien de River habló acerca de cómo jugar Boca o de la posibilidad que tenga en el torneo. Igualmente no tengo ningún comentario para hacer. Guillermo Leo D'Alessio para Pintor Azul y Oro. ¿Qué análisis podés hacer del rendimiento actual de la defensa de Boca? Que en el transcurso del año, lo que va del año, puede ser que se haya visto perjudicado en cuanto al juego aéreo, por ahí el equipo se comió un par de goles importantes de cabeza. ¿Se trabaja esto en la semana? ¿Cómo lo ves el tema defensivo del equipo? No, veo que hemos mejorado defensivamente en los últimos partidos. Seguramente nos ha hecho el gol una jugada que nos desordenó y quedamos mal parados Talleres, después una pelota quieta y tanto Banque como defensa no nos hicieron goles y el segundo gol de Talleres era una resolución fácil y después fue un doble rebote que le quedó el jugador de ellos, pero yo veo que tenemos una buena defensa y solamente hay 4 equipos que tienen menos goles que nosotros y todos los que están ahí en la pelea del campeonato, que son quizás los que arriesgan más o los que tratan de ir a buscar más los partidos, los que deben ir a buscar más los partidos. Newell, que tiene 3 goles menos que nosotros, después venimos nosotros con la defensa con menos goles, así que creo que estamos bien. Hacemos las últimas 2 preguntas. Guillermo, acá, Germán Carrara para Siempre con Boca, AM1050. Después de la polémica del último partido de San Lorenzo con Tigre, se empezó a generar un rumor de que la nueva AFA iba a favorecer a Boca. ¿Qué opinión tenés sobre todo esto que se generó? Sería bueno como era la vieja. Nada, hoy te favorecen, mañana te perjudican, está en el error humano del árbitro. Este
puedo dar 1000 ejemplos de 2 o 3 partidos atrás. Lo que nos pasó a nosotros en contra o a favor, y el fútbol es así siempre. Lo único que sí que uno tiene que decir es claro que confío en la calidad del profesional, del árbitro, y se van a equivocar a favor de Boca o en contra de Boca, pero creemos y confiamos en el arbitraje. Guillermo, Patricio Insúa del diario La Nación. Te quería preguntar si te gusta más el ataque de Boca cuando lo hace por los costados o cuando intenta por el centro. No, de cualquier modo. Me gusta cuando a través del juego genera, a través de la velocidad genera, a través de la inteligencia. O sea, lo mismo sea por derecha, izquierda, por medio. Y te quería preguntar también si a raíz de todo esto que está sucediendo en torno al técnico de la selección, si tenés alguna reflexión sobre la situación que está viviendo Bausa. No, la verdad, uno no sé realmente qué es lo que está sucediendo, si todo lo que se dice es verdad o no. Creo que una persona como Bausa no necesita que viva de ese modo siendo el técnico de la selección argentina. Si tiene una determinación, que se la haga, pero no que esté permanentemente en la duda, o que esté en la duda si juega bien o si juega mal, si gana o si pierde. Me parece que el fútbol es otra cosa, y no me gusta que se hable que va a ser o que no va a ser. Entiendo que hubo un cambio de autoridades que pueden tomar la determinación, un cambio o no, pero todos los días se termina hablando de esto y no le hace bien a la selección argentina.